Buenas tardes, chicos. Para continuar con los temas de salud pública, vamos a ver ahorita todos los puntos relacionados en esta hora de lo que es gestión en salud. Luego en la última hora van a ver lo que es atención primaria, ¿ya? Con la doctora Verónica Palomino. Muy bien, empecemos porque el tiempo es corto. Muy bien, me imagino que ya habrán revisado, ¿no? Preparándose para el examen, algunas preguntas de lo que es administración, gestión, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas, políticas, procedimientos y metas de la organización, así como a los requisitos legales? Y aquí me ponen dentro de las alternativas las funciones administrativas. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que saber qué es administración, qué son las funciones administrativas. Entonces, ¿qué es la administración? La administración es una ciencia, es una disciplina, es un arte, que lo que pretende lograr es que la organización, las instituciones logren sus objetivos. Ustedes estudian en una universidad, la universidad es una organización, pero la organización se ha planteado objetivos, pero para lograrlos no puede hacer las cosas de manera dispersa. Para eso tiene que planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, la ciencia que me permite hacer eso es la administración. Y ustedes tienen que recordar que las funciones de la administración son 4. Ya sabrán, me imagino cuáles son. Es la planificación, la segunda es la organización, la dirección y el control, ¿ya? En ese orden. Alguna vez vino una pregunta, sí, sencilla la verdad, pero si no sabían las funciones administrativas no podían responderla. Entonces es planificación, organización, dirección y control. La planificación es la primera función administrativa. ¿Qué es lo que me va a permitir esta función? Es la función que va a permitir que la organización, la empresa, la institución se trace sus objetivos. Esa es la planificación, el que se trace sus objetivos y eso lo va a plasmar en documentos denominados, por ejemplo, planes. En los planes, en las normas, en las políticas, en esos documentos es donde la organización, la institución va a plantear sus objetivos. Muy bien, entonces la primera función era esa, ¿no? La planeación. La segunda función administrativa es la organización. Muy bien, yo ya sé cuáles son mis objetivos. Y ya los plasmé en mis planes cómo voy a pretender lograr esos objetivos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mis recursos, ya sea humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, tengo que ordenarlos, sistematizarlos, organizarlos. ¿Para qué? Para que no hagan las cosas de manera dispersa, para que cada quien no haga lo que quiere hacer, sino que todos alineados al objetivo. Esa es en la segunda función administrativa, que es la organización. Aquí hay un error, es 1, 2. ¿Ya? 2 es organización. La tercera función es la dirección. La dirección es una función muy interactiva. Es la función en la cual el director de una institución o los directivos van a mandar, se puede decir, a los trabajadores para que ellos hagan las cosas de acuerdo a los objetivos planteados. Es una función bien dinámica, hay bastante interacción. El directivo tiene que tener el poder de motivar, liderar, ¿no? A sus trabajadores para que ellos hagan lo que él quiere, ¿no? Y la cuarta función, y no menos importante, es el control. Muy bien, yo ya planifiqué, dije, estos van a ser mis objetivos. Ya, muy bien. Pero ahora, en el control, ¿qué yo voy a hacer? Voy a ver si aquello que yo planifiqué se está cumpliendo. ¿Se cumple o no? Eso yo lo veo en el control. O sea, el control yo veo hacia atrás. Lo que yo planifiqué, organicé o dirigí, ¿se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado o no? Si es así, bien. Y si no, hay que tomar algunas medidas para poder tomar el camino correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya saben, son 4 de las funciones. Todas son igual de importantes. La función en donde hay bastante interacción entre las personas es la función de la dirección. En la función en la cual se plantean los objetivos es en la planificación. La función en la cual los recursos se distribuyen de manera adecuada es en la organización. Bueno, dirección ya dije, es la interacción bastante del directivo con el personal, y en el control yo veo hacia atrás, ¿se está cumpliendo lo planificado o no? Muy bien.
Entonces esta pregunta dice, ¿cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas, políticas, procedimientos y metas de la organización, así como a los requisitos legales? ¿Cuáles para ustedes es la alternativa correcta? ¿La dirección, el control, la planeación, la organización o la administración? ¿Cuál es la que me permite ver que los comportamientos, o sea, las acciones que se están realizando y las decisiones que se están tomando en el día a día se estén ajustando a las normas que se ha planteado la organización, a las políticas que se ha planteado la organización, a los procedimientos? ¿Cuál creen, en qué función administrativa yo veo eso? Exacto, en el control. En el control yo veo si la acción se está ajustando a lo que yo planifiqué en el papel, en la norma, en la política. Muy bien. En un centro de salud, la enfermera da una charla sobre control prenatal a un grupo de madres. La semana siguiente, la obstetriz da la misma charla y al mismo grupo de madres. Ahora, otro caso. Me dice, la enfermera ordena a una técnica de enfermería que realice una visita domiciliaria, mientras que el médico manda a la misma técnica que lo ayude en el consultorio externo. Estos problemas, ¿a qué componente de la administración corresponden? ¿A cuál de esos creen que, qué función está fallando? ¿No se está planificando bien? ¿No se está organizando bien? ¿No se está controlando, dirigiendo o evaluando? ¿Cuál creen ustedes? Organización, porque yo no estoy distribuyendo, asignando funciones adecuadas a mis recursos, en este caso humanos. Muy bien, entonces la planificación, yo me planteo mis objetivos y lo plasmo en documentos como planes. Hay varios tipos de planificación. La planificación a largo plazo es la planificación estratégica. La planificación a corto plazo es la planificación operativa. Vamos a revisar brevemente algunas preguntas de esos dos tipos de planificación, que son los que generalmente vienen en los exámenes de recientado, ENAN e internado, preinternado, ¿no? Entonces, muy bien, me dicen, en la planificación estratégica, el debe ser corresponde al momento y me cita algunos momentos. Entonces, primero hay que definir qué es el planeamiento estratégico. Como dije, el planeamiento estratégico es un proceso en el cual la organización se va a plantear un objetivo a largo plazo. Ese gran objetivo se le va a denominar visión. Ustedes sí saben qué es misión y qué es visión, les han de haber enseñado en pregrado, ¿no? Entonces, ¿qué es la misión? La misión es la razón de ser, el por qué existe una organización, ¿no? Por ejemplo, de un hospital. La razón de ser del hospital no es atender pacientes. Eso no es la razón de ser, eso es una actividad que realiza diariamente. La razón de ser de un hospital, por ejemplo, es mejorar el estado de salud, mejorar los indicadores. Esa es la razón, el por qué existe, qué bien le está haciendo la organización, la existencia de la organización a la sociedad. Esa es la razón de ser, la misión. En cambio, la visión es yo como organización, ¿qué aspiro a hacer en un tiempo, ¿no? La misión tiene que tener un plazo, no es que yo digo, yo quiero ser el mejor hospital de referencia nacional, pero ¿hasta cuándo? Tú tienes que decirte de aquí a 5 años yo quiero hacer esto, o a 4 años. Es muy importante que las organizaciones se planteen un plazo para lograr su visión, ¿ok? Entonces la visión es lo que la organización quiere ser. Y es muy importante tener en cuenta, ustedes están en una universidad. Ustedes, por ejemplo, ¿saben cuál es la misión y la visión de la universidad donde ustedes estudian? No, ¿cierto? Hacen rotaciones en hospitales. ¿Saben la misión y la visión de los hospitales donde ustedes rotan? No, ¿cierto? Entonces eso es un error muy común, ¿no? De muchos de nosotros y no es tanto culpa nuestra, sino es muchas veces porque quienes formulan la misión y la visión no la difunden, ¿no? No es necesario solamente que la pongan en una pared y ahí está impresa cuál es la misión y la visión. Es muy importante darles a conocer, ¿no? En el día a día, a través de charlas, qué sé yo, para que ustedes se identifiquen con la visión y contribuyan a la visión. Si no, ¿cómo va la organización va a lograr su visión, lo que aspira a ser, si las personas que trabajan ahí, las personas que estudian ahí, ni siquiera saben cuál es la visión de la institución? Entonces es muy importante que los trabajadores sepan la misión y la visión para que puedan colaborar con ella. Entonces, en el planeamiento estratégico es
una herramienta que se usa siempre es el análisis FODA, que también seguro ya habrán escuchado, ¿no? Que es el análisis tanto de mi entorno, yo como organización, y de mi entorno, en donde yo estoy inserta, en el lugar, la realidad donde yo estoy inserta. Entonces, yo tengo que ver qué cosas positivas y negativas tengo que van a dificultar de repente que yo logre mis objetivos, y también en lo que está externo a mí, qué es lo que puede favorecer o dificultar en que yo como organización logre mis objetivos. Para eso es muy importante usar la herramienta FODA, ¿no? Ya saben, lo positivo en mi interior, ¿cómo se llama? Fortaleza. Y lo negativo se llama debilidad. En cambio, lo que es positivo de mi exterior, que va a ayudarme a lograr mis objetivos, eso es la oportunidad. En cambio, lo que va a dificultar, a obstaculizar en el exterior es mi amenaza. Entonces es muy importante que fijen, en las preguntas siempre les ponen como enunciados y ustedes tienen que identificar, ¿no? Es externo, interno a mí, positivo y negativo, y dependiendo esto es una fortaleza, una oportunidad, una amenaza o una debilidad. Entonces, el planeamiento estratégico, como le dije, es un planeamiento a largo plazo. No es que yo hago mi plan y ya lo voy a cumplir el próximo año. No. Es un plan que es de 3 a 5 años en que se va a cumplir la visión de la organización. Pero para yo plantear el planeamiento no puedo hacer las cosas así de forma desorganizada. Tengo que sistematizarme. Para eso se han planteado los momentos del planeamiento estratégico situacional. ¿Por qué se llama situacional? Porque, por ejemplo, en el primer momento, ¿qué es lo que hace la organización? Primero se analiza cuál es mi realidad, cuáles son los problemas que yo tengo, cuáles son las posibles causas que yo tengo como organización, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en el primer momento, en el explicativo, yo hago, por ejemplo, uso de la herramienta FODA, ¿no? Porque yo hago un análisis de mi interior y de mi exterior, y además trato de ver las causas para poder abordarlas. Y ya en el segundo momento, o en el momento normativo, yo planteo ya, muy bien, yo en el explicativo dije, yo así soy. Ahora en el normativo, ¿cómo debe ser la situación? ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a diseñar un plan, ¿ya? Ese es el plan estratégico. En el tercer momento, o en el momento estratégico, yo tengo que hacer que ese plan que yo formulé sea viable. Para eso tengo que determinar qué fuerzas, se puede decir, de mi exterior o de mi interior van a dificultar el cumplimiento de mi plan, para yo poder limitarlos y al final poder hacer mi plan, poder realmente ejecutarlo, que sea realmente viable y factible. Es en el tercer momento, o en el momento estratégico. Y en el cuarto momento, táctico operativo, es en el cual yo ya hago lo que planifiqué, es el hacer. Entonces, en el primer momento es el análisis de la situación, en el segundo momento es cómo debería ser la situación, en el tercer momento o estratégico es poder hacer realidad lo que yo he planificado, y en el cuarto momento ya es el hacerlo. Muy bien, entonces, este es según Matus, ya que es un autor chileno. Entonces, en la planificación estratégica, el debe ser corresponde ¿a qué momento? Al momento normativo. La misión y visión es tarea de todos, ¿no? No es solo el director, los clientes, los empleados, es tarea de todos. Muy bien. Ahora dije, ¿no? Hay dos tipos de planificación, ¿no? Bueno, son 3 tipos, pero las que vienen en el examen son siempre planeamiento estratégico, que es a largo plazo, y el operativo, que es a corto plazo. Entonces, en el plan operativo, vamos a revisar. En el plan operativo lo que tiene el periodo es solamente de 1 año, ¿no? Todas las instituciones de forma anual tienen que elaborar su plan operativo. Según CEPLAN, que es el órgano rector en lo que es el sistema de planeamiento estratégico a nivel nacional, ha planteado que, por ejemplo, ¿no? Para el plan operativo del 2018, ese plan operativo yo no es que lo elaboro recién en diciembre. No. El plan operativo idealmente debiera realizarse, del 2018 debiera realizarse hasta el 31 de marzo del 2017. O sea, es con 9 meses de anticipación que yo debo hacer mis planes operativos, para hacer las cosas como realmente deben ser, planificadas y no simplemente cuestiones al azar, ¿no?
Por excepción, se dio en este año un plazo hasta el 31 de julio para formular el plan operativo del 2018. Pero ustedes van a poder ver que hay algunas organizaciones que aún no elaboran su plan operativo del 2018. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves para que ustedes puedan determinar cuándo estoy hablando de un plan operativo institucional o un planeamiento operativo? Cuando me dicen, por ejemplo, la palabra de que es una planificación a corto plazo, cuando me dicen que es una planificación para un periodo fiscal, para el periodo de un año, cuando me hablan que es para establecer los recursos financieros que yo voy a necesitar, el presupuesto que voy a necesitar. Y, por ejemplo, no solo para que en su cabeza lo grafiquen, en esta matriz, esta es una matriz que se pone en los planes operativos institucionales. Ustedes van a poder ver que en el plan operativo ustedes ya ponen en detalle qué actividades va a hacer la institución. Por ejemplo, capacitaciones a los internos, capacitaciones a los residentes, todas las actividades que finalmente van a cumplir, van a contribuir a cumplir algunos objetivos. Todas estas yo las listo, todas las actividades. Y además las costeo. Por ejemplo, digo, para hacerle la inducción a los internos que van a ingresar a salud, yo voy a necesitar un presupuesto de 800 soles. Entonces yo lo pongo en costo, ¿no? Voy presupuestando y así cada una de las actividades. Al final, la suma de todas las actividades me va a dar el presupuesto que yo voy a necesitar ese año para que mi organización funcione. Entonces, por eso es importante el plan operativo, ¿no? Es porque me permite establecer cuánto es el recurso económico financiero que yo voy a necesitar para funcionar. Y el plan operativo no es un plan que se formula cada año de forma así aislada. La lógica, lo ideal sería que, por ejemplo, ¿no? Una institución tiene un plan estratégico, como dije, es un plan a largo plazo. Ahora puede ser hasta de 3 años el plan estratégico. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablan el plan estratégico del 2018 al 2020, ¿no? Yo parto de mi misión, cuál es mi razón de ser, y al 2020, cómo yo como organización quiero ser. Entonces, yo en mi plan estratégico he puesto todo lo que yo pienso, qué estrategias pienso hacer para yo al 2020 lograr mi visión. Pero se supone que cada plan operativo de cada año, por ejemplo, el plan operativo del 2018, el plan operativo del 2019, el plan operativo del 2020, todos en suma deberían contribuir a que se cumpla el plan estratégico. Entonces se puede decir como que el plan estratégico es el padre y los planes operativos son los hijos que van a contribuir a que el padre se cumpla, ¿no? Entonces, muchas veces también van a ver que los planes operativos, por ejemplo, son copia y pega del año anterior, ¿no? El 2019 sí, copia y pega el del 2018 y así, pero no debería ser así, ¿no? Lamentablemente es algo muy común, pero no debería ser así. Debería yo, a partir de la evaluación del plan, por ejemplo, ahorita, ¿no? El del 2017, yo debo evaluar mi plan operativo y en función a eso se deben ajustar, ¿no? Y cambiar de repente algunas actividades o priorizar unas u otras, ¿no? Muy bien. En la elaboración del plan operativo de un establecimiento de salud tiene como una de sus características que la misión expresa lo cual seremos en el futuro. Para empezar, ese es un enunciado de la misión, podría ser lo que aspiramos ser en el futuro. ¿Promueve la participación del equipo de gestión solamente? No, los planes no deben hacerlo solamente las cabezas de las organizaciones, debería al menos participar un representante de cada departamento, ¿no? Para que sea algo consensuado. ¿Se programan actividades a lo largo de un año? Sí, no, esa sería la alternativa. Es las actividades que se van a planificar a lo largo de un año. Las fortalezas parten del entorno, eso es falso, ¿no? ¿Qué es lo que parte del entorno? Dijimos las oportunidades y las amenazas. Muy bien. Busca plantear problemas de la oferta para resolverlos operativamente. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora acá. El médico jefe de un establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión. En base a la CIS, identifican y priorizan problemas. El CIS, ¿no? Que es un documento de análisis situacional en donde se plantea, ¿no? Cuáles son la realidad de la institución, cuáles son las causas más frecuentes de consulta, de emergencia, de hospitalización. Entonces, hago una fotografía de cómo está la situación de mi población, ¿no? Que yo atiendo.
Entonces, en base a esa fotografía, identifican y priorizan problemas, programan tareas y recursos que garanticen la ejecución de actividades para el logro de objetivos y metas del siguiente año fiscal. ¿Qué tipo de planificación han desarrollado? ¿Cuál es la alternativa? Operativa, ¿no? Y la palabra, por ejemplo, aquí me están diciendo para el siguiente año fiscal, es la planificación operativa. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los indicadores, que también son preguntas que siempre vienen, ¿no? Los indicadores son medidas, ¿no? Que finalmente lo que van a pretender lograr es cuantificar, ¿no? Cuantificar algo que está ocurriendo, yo lo tengo que medir, lo tengo que cuantificar para ver si lo que yo estoy haciendo está contribuyendo a que un problema de salud se resuelva o no se resuelva. Finalmente, un indicador, ¿qué es lo que pretende lograr? Medir. Entonces, si yo, por ejemplo, pretendo medir los recursos que yo tengo, la oferta de los recursos, yo voy a usar indicadores de estructura. Si yo quiero medir el proceso en sí, ¿no? Estos son los indicadores de estructura, la accesibilidad, disponibilidad y adecuación. Si yo quiero medir en sí el proceso de atención de los servicios que estoy brindando, si yo quiero medir eso, voy a usar los indicadores de proceso. Estos son, los de negrita son los que vamos a revisar porque son los que casi siempre vienen en los exámenes, ¿ya? Y en cambio, si yo quiero medir el impacto que yo estoy logrando en la salud de mi población, yo voy a usar los indicadores de resultado. Estos son los indicadores de resultados. Vamos a desarrollar algunos de ellos, como dije, los que casi siempre vienen. Muy bien, el indicador de productividad. ¿Qué es lo que mide el indicador de productividad? Lo que va a permitir medir es de los servicios que yo estoy brindando, va a ser una relación entre los servicios que yo estoy brindando sobre los recursos que yo tengo disponibles o que están programados. A diferencia del indicador de rendimiento, en donde va a permitir medir la relación entre los servicios que yo estoy brindando, pero no sobre los recursos que yo tengo programados o que están disponibles, sino sobre los recursos que realmente se están utilizando de forma efectiva, ¿no? De aquí vamos a ver algunos ejemplos en las preguntas, pero tienen que fijar la diferencia entre estos dos, ¿no? En el numerador yo voy a tener los servicios que produzco, por ejemplo, qué sé yo, el número de Papa Nicolás que he tomado, el número de atenciones que he producido en emergencia, o el número de consultas médicas que he producido. Eso va en el numerador, los servicios que yo he producido. En cambio, en el denominador voy a poner los recursos en la productividad que yo tengo disponibles. Por ejemplo, si son médicos disponibles, las horas médico disponibles, ¿no? Las horas médicos que ellos están programadas. En cambio, en lo que es rendimiento, yo no voy a poner en el denominador las horas médicas que están disponibles o programadas, sino las horas médicas que realmente se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, si el médico está programado 6 horas, en consulta solamente ha utilizado o se han hecho efectivos 4 horas, ¿no? Porque de repente las otras 2 horas las ha hecho en labores administrativas, qué sé yo, ¿no? Muy bien, y el tercer indicador de proceso es la concentración, que simplemente va a medir es la relación entre los servicios que yo he producido sobre los usuarios que han hecho uso de esos servicios. Por ejemplo, en consulta sería el número de consultas externas sobre el número de atendidos. Eso es la relación que me va a medir la concentración. Muy bien, en cambio en los indicadores de resultado vamos a revisar la cobertura. La cobertura es una proporción en donde yo voy a medir de la población que necesita un servicio, cuántos de ellos realmente hicieron uso de ese servicio. Por ejemplo, para lo que es consejería en planificación familiar, mi público objetivo son las mujeres en edad fértil, ¿no? De ese número de mujeres en edad fértil, ¿cuántas de ellas fueron a una consejería de planificación familiar? Eso yo voy a medir en la cobertura. En eficacia, la eficacia va a medir simplemente si yo logré o no mis objetivos planificados, mi meta planteada. Por ejemplo, en vacunación, yo dije, voy a vacunar más del 80% de los niños menores de 5 años. Y al medir cuántos niños de menores de 5 años vacuné, vi que vacuné al 85%. Entonces sí logré mi meta, ¿no? Porque mi meta era vacunar a más del 80% de niños. Independientemente de los recursos que haya usado, el tiempo que haya demorado, yo simplemente logré mi meta y ya, he sido eficaz. En cambio, la eficiencia no. La eficiencia va a medir el que yo haya logrado mi meta
pero haciendo un uso adecuado de mis recursos, habiendo optimizado mis recursos. Entonces es la relación entre los objetivos y el costo, ¿no? O el recurso que yo he usado. Muy bien, a ver en esta pregunta. En una ciudad que tiene 15.000 habitantes, en el último año su centro de salud realiza un total de 6.000 atenciones, con una concentración de 2, utilizando 1.500 horas médico. Calcula el rendimiento hora médico de dicho centro de salud. Entonces, ¿qué datos me están dando aquí? La población primero, ¿no? Que tengo una población de 15.000 habitantes, que estoy realizando 600 atenciones, que tengo una concentración de 2. O sea, si tengo una concentración de 2, ¿cuántos atendidos estoy teniendo? Son 6.000 atenciones y tengo una concentración de 2. Entonces, ¿cuántos atendidos yo estoy teniendo? 3.000. Y me dicen horas utilizadas, 1.500 horas médico. Lo que me están pidiendo es el rendimiento. ¿Cuál era la fórmula del rendimiento? Es el número de atenciones sobre las horas utilizadas. Si me hubieran puesto, aquí han sido buenos porque han puesto horas utilizadas, pero si me hubieran puesto horas programadas y además horas utilizadas, yo tenía que saber la diferencia entre productividad y rendimiento, ¿cierto? Porque yo en rendimiento hubiera usado horas médico utilizadas, ¿no? Entonces, aquí facilita la pregunta, porque simplemente te están preguntando el rendimiento, es el número de atenciones sobre horas efectivas o utilizadas, ¿no? En este caso me están dando ya los datos, el resultado es 4, ¿no? Estas preguntas son sencillas, solamente tienen que saber las definiciones, ¿no? Las fórmulas de los indicadores. ¿Cuál es la cobertura en niños menores de 5 años de acuerdo a la siguiente información? Cobertura, ¿se acuerdan, no? Es una proporción de las personas, los usuarios que necesitan el servicio, cuántos de ellos lo están utilizando. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la cobertura en menores de 5 años? ¿Qué datos yo voy a usar? Los atendidos, ¿no? Todo en lo que es menores de 5 años, ¿no? Como dijo la doctora, la población menores de 5 años y los atendidos menores de 5 años, ¿no? Entonces ahí la cobertura es atendidos, que son 800, sobre los niños que necesitan atención menores de 5 años, que son 1.000. Es 80%, ¿no? Muy bien, la relación entre los efectos a resultados de un programa y los costos correspondientes, ¿a qué tipo de indicador de servicios corresponde? ¿A rendimiento, eficiencia, cobertura, eficacia o efectividad? ¿Cuál es? Eficiencia, exacto, porque va a medir la relación entre los resultados de algo con los costos, los recursos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los documentos de gestión. Muy bien, últimamente están viniendo varias preguntas de documentos de gestión. Entonces, en documentos de gestión es importante que sepan que hay 4, a la fecha son todavía los que más preguntan, 4 los documentos de gestión, que son el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, el CAC, el MOF, acá es MOF, el Manual de Organización y Funciones es MOF, ya no es ROF. El Manual de Procesos y Procedimientos. Muy bien, todas las instituciones donde ustedes están estudiando y donde van a hacer el internado y donde hacen sus prácticas, deben tener estos documentos de gestión. Al menos deben tener su ROF, o sea, su Reglamento de Organización y Funciones. ¿Qué es el Reglamento de Organización y Funciones? Es el documento en el cual se va a plasmar la estructura orgánica y van a ver ustedes este grafiquito que se llama organigrama. ¿Ya? En el Reglamento de Organización y Funciones está de forma descriptiva, o sea, en texto, cuál es la estructura orgánica de la organización, y casi siempre en la última parte van a ver este gráfico que se llama organigrama, en donde yo voy a poner, donde está por ejemplo lo rojo, los órganos que pertenecen a la alta dirección, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, ¿no? El rector, ¿no? El rector de la universidad es el que correspondería en este caso a la alta dirección. Donde está lo celestito van los órganos de apoyo para la institución. Por ejemplo, ¿no? Aquí este es de un hospital, ¿no? Han considerado aquí a la oficina de economía, la oficina de personal, de servicios generales. Ellos son órganos de apoyo de la organización.
como órganos de asesoramiento ellos tienen a la oficina de calidad, la oficina de epidemiología, o sea, y así, ¿no? Esto no es algo estático, ¿ah? Cada organización tiene unos órganos de apoyo distintos, órganos de asesoría distintos, y los órganos de línea que son los que finalmente realizan las actividades, la misión de la institución. Por ejemplo, en lo que es en el hospital son los departamentos, ¿no? De pediatría, de ginecología. Entonces, esto que está aquí graficado en este organigrama, además en el reglamento de organización y funciones está de forma descriptiva, ¿no? Por ejemplo, la alta dirección y las funciones de la alta dirección. No ponen las funciones de las personas, no ponen las funciones del director, ponen las funciones de las oficinas, de las unidades orgánicas. No ponen en específico, por ejemplo, el rector va a hacer esto, no, sino la oficina de rectoría va a hacer estas funciones. Eso se plasma en el reglamento de organización y funciones, ¿ya? Se plasman cuáles son la estructura orgánica, cuáles son las unidades orgánicas de la institución y las funciones de esas unidades orgánicas, o más entendible para ustedes, las oficinas, departamentos que constituyen esas instituciones, ¿ya? Entonces eso va en el reglamento de organización y funciones, como dice, la estructura orgánica y las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, o sea, de las oficinas. En cambio, el siguiente documento, que es el cuadro de asignación de personal, a partir de que yo identifico mis oficinas, mis unidades orgánicas, yo voy a identificar qué recurso voy a querer, por ejemplo, en mi oficina de economía. ¿Qué recursos yo voy a querer para que la oficina de economía funcione? Por ejemplo, voy a querer un jefe de economía, un asistente del jefe de economía, el equipo técnico. Entonces yo voy a hacer un listado de las personas, de los cargos que yo voy a necesitar para que esas oficinas funcionen. Y eso va a ir en el cuadro de asignación de personal, ¿ya? Como dice acá, contiene los cargos definidos, aprobados por la entidad sobre base en función al ROF. Como le dije, en función a esa estructura orgánica, yo identifico qué cargos voy a necesitar para que esas oficinas funcionen. Ahora, en el manual de organización y funciones, muy bien, yo ya identifiqué los cargos. Digo, voy a necesitar, como dije en economía, el jefe de economía. Ahora ya en el manual de organización y funciones yo ya voy a establecer las funciones del jefe de economía, ya del cargo en sí. Eso se establece en el manual de organización y funciones. Y no solo voy a establecer las funciones del jefe de economía, de la jefa del asistente de economía o del equipo técnico, no solo establezco eso, sino también las líneas de autoridad. Por ejemplo, que el jefe de economía, a quién va a responder, ¿no? Quién es su jefe inmediato y quiénes son sus subordinados, se puede decir. Esas líneas de autoridad ya se establecen en el manual de organización y funciones, ¿ya? Entonces, ese documento, ¿no?, me va a permitir inclusive establecer el perfil. Por ejemplo, para el jefe de economía tiene que ser un profesional de economía, que tenga una maestría en no sé qué, que tenga experiencia en tal cosa. O sea, yo ya establezco cuáles son los requisitos que yo necesito para que ese cargo se realice de forma adecuada, ¿no? Y buscar la persona idónea, ¿no?, que se ajuste a ese perfil. El cuarto documento es el Manual de Procesos y Procedimientos, que es un documento en donde, por ejemplo, la organización va a identificar sus procesos. Por ejemplo, en el hospital, el proceso de atención en consultorio externo, ¿no? Y lo que va a hacer es mapearlo, ¿no?, describirlo, ¿no? Por ejemplo, el paciente en el proceso de atención de consulta externa. El paciente ingresa a consulta, ingresa al establecimiento, se le realiza la afiliación, pasa triaje. Todos esos detalles yo lo establezco, lo describo en el proceso y además lo grafico, ¿no?, en un flujograma. En algunos centros de salud, sobre todo, he visto que tienen, ¿no?, a la entrada su flujograma. Lo ponen así en la entrada para que el usuario idealmente vaya y vea, ¿no?, allá, de aquí paso para acá y aquí, ¿no?, va estableciéndome los pasos para donde debería seguir para atender. Muy bien, el documento de gestión que establece las líneas de autoridad, de forma sistemática de hacerlas, la forma sistemática de hacer las cosas y las actividades que tiene que desarrollar cada recurso humano. ¿En qué documento de gestión iba? En el MOF, en el Manual de Organización y Funciones yo establecía
los cargos, ¿no? Cuáles eran las funciones de cada cargo, cuáles eran los requisitos de cada cargo, la línea de autoridad, lo que le dije, ¿no? Quién es su jefe inmediato, quiénes son sus subordinados, su perfil, sus requisitos, todo eso yo lo establezco en el MOF. O Manual de Organización y Funciones, ¿no? ¿En qué documento de una institución de salud se especifican las funciones de un puesto de trabajo? En el Manual de Organización y Funciones. En cuanto a la congruencia cargo-persona en la organización de relaciones humanas, quiere decir que cargo, o sea, por ejemplo, como le dije, un cargo es el jefe de economía, de la oficina de economía, eso es un cargo, ¿no? La asistenta del jefe de economía, ese es otro cargo. Entonces aquí me dicen la congruencia, ¿no? Que haya una buena relación, no se puede decir, entre el cargo, o sea, y la persona que va a ocupar ese cargo. Quiere decir que debe haber un adecuado perfil para el cargo, que solo debe haber un cargo por persona, que solo debe existir un solo tipo de cargo por una sola persona. El cargo y la persona son independientes entre sí. La persona y el cargo deben ser puestos de confianza. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa en esa pregunta? O sea, me están diciendo, para que haya una congruencia entre el cargo y la persona que va a ocupar ese cargo, ¿qué es lo que se requiere? Que haya un adecuado perfil. Y ahí en eso se establece en el Manual de Organización, ¿no? ¿Te acuerdas? Establecía yo los requisitos, un profesional de tal, con estudios en tal, con experiencia en tal, ¿no? Y lo ideal es que pasen, por ejemplo, los CAS, ¿no? Si hay un proceso de selección que se adecúa a ese cargo, ¿no? Para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Según la norma técnica 021, vamos a hablar de lo que es categorización. Ay, lo repetí. Muy bien, la categorización es un proceso que me va a permitir organizar, se puede decir, los establecimientos, ¿no? Ustedes toda la carrera han rotado en establecimientos del primer nivel, ¿no? Del segundo nivel, del tercer nivel, pero no se han asignado esos niveles o las categorías al azar, no, ha habido un proceso para establecer esas categorías y esos niveles que se le llama categorización. La categorización de los por ejemplo, si ustedes rotaron en un centro materno perinatal categoría 1-4, ¿no? Entonces, esa categorización de los establecimientos tiene una vigencia de 3 años. Después de pasados los 3 años, tiene que otra vez el establecimiento solicitar su recategorización. Normalmente se quedan en la misma categoría, pero a veces pueden aumentar o a veces pueden, no mucho, pero disminuir, ¿no? Muy bien, primero que nada tienen que diferenciar que hay niveles y categorías, ¿no? Los niveles de atención son 3. El nivel 1 es la puerta de entrada al sistema de salud, es donde están que pertenecen la mayor cantidad de establecimientos de salud, ¿no? Donde ustedes de repente han rotado en primer año, segundo año, atención primaria, ¿no? En donde hay básicamente mucho el enfoque basado en la familia, en la comunidad, hacen bastante actividad extramural, ven que hay bastante demanda, ¿no? Tienen bastantes pacientes, pero generalmente las patologías que tienen son simples, no son muy complejas, ¿no? Y si son complejas, tienen que referirlos a un establecimiento de un segundo nivel, ¿no? El segundo nivel es donde hay mayor especialización, ¿no? Y hay algunas especialidades, inclusive no solo el recurso humano, sino también los recursos tecnológicos. De repente ya en primer nivel solo tomaban hemograma, examen de orina, ¿no? Algunos exámenes básicos. En cambio ya en el segundo nivel ya toman de repente una bioquímica más especializada. Y ni qué decir del tercer nivel, ¿no? Ese es el mayor nivel de mayor especialización, como le dije, no solo de recursos humanos, ¿no? Sino también de repente tienen el tomógrafo de última tecnología, ¿no? O pruebas biomoleculares, qué sé yo, ¿no? Entonces son 3 niveles de atención. Cada nivel de atención tiene categorías, por ejemplo, el primer nivel hay 4 categorías, de categoría 1-1 hasta la categoría 1-4. En el segundo nivel hay 3 categorías y en el tercer nivel también. Vamos a ver algunas de ellas. En el primer nivel, diferencias nada más. En el primer nivel hay la categoría 1-1. ¿Cuál es la característica? Que tienen consultorio externo y no hay médico, ¿ya? Esa es la característica del 1-1. Del 1-2, en el 1-2 tienen la unidad la unidad productora de servicio de salud de consulta externa y ya hay un médico, ¿no? O sea, adicionalmente puede haber una enfermera, una obstetricia, además, pero el que haya ya un médico ya me da la categoría 1-2.
En la categoría 1-3, además de haber consulta externa, ya cuentan con lo que es laboratorio clínico o patología clínica, ¿ya? Y además cuentan con un equipo básico de salud familiar y comunitario, o sea, cuentan con un médico, enfermera, obstetriz y un personal técnico de enfermería mínimamente, ¿no? Miren, hasta estas 3 categorías no se realiza la actividad de internamiento, o sea, solo puede estar el paciente máximo hasta 12 horas, ¿no? Inclusive el horario de atención en algunos de ellos solo son 6 horas y en otros de ellos llegan hasta las 12 horas. Si el paciente ya requiere tener más horas de observación, o sea, ya tiene que estar internado, ya tiene que referirse a un 1-4 o a un hospital, ¿ya? Esa es la diferencia del 1-4 con los demás establecimientos del primer nivel. En el 1-4 ya se realiza la actividad de internamiento, ¿ya? Además de haber consulta externa y patología clínica o laboratorio, además hay farmacia y hay internamiento. La atención principalmente es para atención materno-infantil, pero también pueden atender, y ustedes habrán visto, otro tipo de patologías, ¿no? No solamente es atención materno-perinatal. Solo para que diferencien estos dos términos, el internamiento y hospitalización. De acuerdo a la norma técnica, internamiento y hospitalización es el proceso por el cual el paciente tiene que estar más de 12 horas, permanecer más de 12 horas, ya sea para tratamiento, observación, en un establecimiento de salud. Si esa actividad se realiza en un establecimiento de categoría 1-4, se le va a llamar internamiento. En cambio, si ya se realiza en un hospital de segundo o tercer nivel, ya se le va a llamar hospitalización, ¿ya? Porque es lo mismo, solamente que la diferencia es que en el primer nivel se llama internamiento y en el segundo y tercero hospitalización. Ahora, los establecimientos de salud de atención especializada. Aquí va a llegar Verónica. Ya, diferenciar simplemente de la categoría 2C. Los establecimientos de salud especializados se especializan, valga la redundancia, porque brindan atención en una especialidad o en un grupo etario, ¿no? Por ejemplo, en una especialidad en ginecología, ¿no? Ellos se han dedicado a brindar atenciones netamente en lo que es ginecología. O en un grupo etario, ¿no? De repente en el grupo de niños o en el grupo de adultos mayores, qué sé yo. Veamos este ejemplo para que puedan ustedes diferenciar cuál es la diferencia, valga la redundancia, entre 2C, 3C y 3.2, que son los establecimientos de atención especializada. En el 2C se brinda atención en una especialidad y opcionalmente en algunas subespecialidades de esa especialidad. Por ejemplo, en este caso, la especialidad es ginecología y obstetricia. En el establecimiento se brinda atención especializada en lo que es ginecología y obstetricia, y de repente tiene una subespecialidad que puede ser la de medicina fetal. Entonces, si yo veo que cumple esa característica, que se especializa en algo y solo brinda en alguna subespecialidad, yo digo que el establecimiento es de categoría 2E. En cambio, cuando es un 3C, cuando además de brindar atención en especialidad, por ejemplo aquí en ginecología y obstetricia, brinda atención en todas las subespecialidades, de esa especialidad. Por ejemplo, imagínense que estas sean todas las subespecialidades de ginecología y obstetricia, o sea, para que sea un 3C tiene que brindarme atención en todas ellas. No solo en ginecología y obstetricia, sino en medicina fetal, en climaterio, infertilidad, en todo eso tiene que brindarme atención. Y en la 3.2, que es la mayor categoría, además de cumplir la característica que mencionaba anteriormente, ellos tienen lo que es una unidad productora que es de docencia e investigación. Ellos pueden innovar, pueden proponer normas al ente rector de salud, que es al ministerio. Por ejemplo, el INEN, ¿no?, puede proponer normas en temas relacionados a oncología, pueden realizar investigación, hacen capacitación, docencia, ¿no? Esa es la diferencia del 3.2 con el 3C. Muy bien, según la norma técnica, de acuerdo con la categorización de establecimiento de salud, el centro de salud que cuenta con internamiento pertenece a ¿qué categoría? Ya, 1-4, internamiento, primer nivel, 1, internamiento, la palabra me dice, 1-4, porque el 2-1 hace hospitalización. El establecimiento del Ministerio de Salud Buenavida tiene una población jurisdiccional de 30.000 habitantes y de referencia 50.000. Tiene equipo de salud completo, además de las 4 especialidades médicas básicas, laboratorio, rayos X y ecografía. Si es necesario, los pacientes pueden permanecer hasta 12 horas. O sea, el paciente no puede permanecer más de 12 horas. Hasta 12 horas y luego ya no.
lo tendrán que referir, qué sé yo, si necesita quedarse más. Entonces, como a mí me están diciendo hasta 12 horas, solamente los que cumplen esas características son el 1.3 y el 1.2, ¿cierto? Porque en la categoría 1.4 el paciente puede permanecer más de 12 horas porque hace la actividad de internamiento. En la categoría 2.1 y 2.2 hospitaliza. Entonces, por eso es que se descartan estas alternativas de acá. En el enunciado me están diciendo que el paciente puede permanecer solo hasta 12 horas, más no. Entonces eso solamente lo cumple la categoría 1.2 y la 1.3. Me dicen además más datos, que cuentan con un equipo de salud completo. ¿Desde qué categoría se contaba con un equipo básico de salud completo? Y además cuentan con laboratorio, ¿no? Entonces la alternativa sería un 1.3. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la acreditación. Muy bien, en la categorización, como dije, lo que yo hago es, dependiendo de las características de los establecimientos, yo digo si son de categoría 1, 1.2, dependiendo de los categorizo, los distribuyo. Ahora, la acreditación básicamente es un proceso, véanlo así, es como un examen que se les toma a los hospitales, que si ellos aprueban el examen, yo digo, ese hospital está acreditado y me garantiza que voy a tener atenciones de calidad. Eso es, en resumen, lo que es acreditación. Es un examen que tiene dos procesos. Uno que es la autoevaluación, que primero es uno solito. Por ejemplo, ustedes van a dar un examen, primero, ahorita su examen del ENAM, del preinternado. Lo que van a hacer primero en su casita, se hacen ustedes su examen, se hacen su autoevaluación. Entonces, muy bien, ya de forma obligatoria en los establecimientos, ese examen, autoexamen, tienen que hacérselo una vez al año de forma obligatoria. Imagínense que los establecimientos sí pasan el examen, su autoevaluación, tienen una puntuación mayor al 85%, o sea, tienen una nota aprobatoria. Entonces, recién le pueden pedir a la autoridad sanitaria, o sea, al Ministerio de Salud, que les tomen ellos, del exterior de mi organización, me tomen un examen, porque yo estoy segura, yo he aprobado mi examen interno, mi autoevaluación yo la he aprobado. Entonces, ahora tú, autoridad sanitaria, ven, tómame mi examen. Porque si yo paso mi examen, me van a dar mi constancia de acreditación. Lamentablemente en el Perú no hay ningún establecimiento de salud acreditado. De forma voluntaria sí se hacen sus autoevaluaciones, pero hasta ahorita ninguno ha logrado pasar la segunda fase, que es la evaluación externa. O sea, en la evaluación externa, en el examen que le toma la autoridad, hasta ahorita ninguno ha pasado el 85%, por eso no hay acreditados. Como les dije, si apruebas el examen, te dan tu constancia de acreditación. Primero es como una constancia que te dan, que dicen que se aprobó tu examen, y te lo da la Comisión Nacional Sectorial o Comisión Regional Sectorial de Acreditación. Y luego ya me dan mi documento final, que es la resolución de acreditación, que dura 3 años. Pero primero, apenas yo apruebo mi examen, lo que me van a dar es mi constancia de acreditación, porque la resolución demora un poquito, la resolución de acreditación. Muy bien, esta pregunta ha venido 2 años en el residentado. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al documento emitido por la Comisión Nacional Sectorial o la Comisión Regional Sectorial que da fe de que el establecimiento de salud cumple con el nivel predeterminado para brindar una atención de salud de calidad y haber aprobado la evaluación externa? ¿Cuál es el documento? La constancia de acreditación. Muy bien, vamos a hablar sobre el consentimiento informado. Han rotado por cirugía, habrán visto un montón de consentimientos informados. Es un documento en donde el paciente debe expresar la conformidad para un procedimiento que se le va a realizar. Y de acuerdo a ley hay 6 situaciones que de forma obligatoria se tiene que hacer firmar al paciente el consentimiento. Por ejemplo, lo que ustedes han visto, las cirugías, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, la anticoncepción quirúrgica, que puedan afectar la integridad de la persona, consentimiento informado. Si es que el paciente va a ser examinado, o va a recibir tratamiento o exhibición inclusive de sus imágenes con fines docentes, también debería firmar su consentimiento informado de acuerdo a la ley. Y está en la ley. ¿Se cumple? No sé. No creo que todavía esté implementándose, ¿no? Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica, consentimiento informado. Cuando reciba algún tratamiento, algún producto que esté en investigación, consentimiento informado.
Cuando se niega inclusive a recibir un tratamiento o a continuar un tratamiento, también tiene que firmar su consentimiento informado. Y cuando el paciente reciba cuidados paliativos, consentimiento informado. Estas son las 6 situaciones de acuerdo a ley que deben ser, están sujetas a consentimiento. Pero hay excepciones, por ejemplo, el caso de emergencia, en el paciente está entre la vida o muerte, ahí el consentimiento informado se exceptúa, ¿no? O de repente si el paciente no quiere recibir un tratamiento, pero si no lo recibe va a afectar a la salud pública o va a devenir en riesgo para la salud de las otras personas, ahí también se exceptúa el consentimiento informado. Ya, ¿cuál es la respuesta aquí? Paciente que va a hacer el consentimiento informado. Exacto. Muy bien. Esta pregunta vino en el 2015. Vamos a paciente de 9 años con macrocefalia, hidrocefalia, con derivación ventrículo-peritoneal, con EPOC por prematurez extrema y que presenta una hemorragia cerebral por malformación arteriovenosa extensa. Llega en coma a la emergencia, se informa a los padres que el caso es de extrema gravedad y de escasa expectativa de vida y de calidad de vida. Pero a pesar de eso, de los que los papás saben que el niño lamentablemente tiene escasa expectativa de vida y calidad de vida, ellos insisten en que se le conecte el ventilador mecánico. Esto sería un caso de eutanasia, ortotanasio, suicidio asistido, encarnizamiento terapéutico o privilegio terapéutico. ¿Cuál es la respuesta? Ya saben ya. Ya les había traído las definiciones, pero bueno, las repasamos igual rápidamente. Eutanasia, bueno ya saben, ¿no? La eutanasia es la conducta en la cual un paciente con una enfermedad grave, irreversible, se termina la vida, con la vida de ese paciente, ¿no? Bueno, en el Perú ya saben que no está legalizada. La ortotanasia, en cambio, se puede decir respetar que la muerte ocurra cuando deba ocurrir. Se le puede dar el tratamiento al paciente, tratamientos, pero más que todo paliativos, no tratamientos que van a afectar el curso, la historia de la enfermedad, solo de repente medicamentos para que no tenga mucho dolor, ¿no? Para darle una mejor calidad de vida, pero que no van a afectar, no van a prolongar de manera innecesaria de repente la vida del paciente. En cambio, lo que ustedes han dicho muy bien en el encarnizamiento terapéutico distanasio, ese sí, es todos los procedimientos, procesos que tratan de prolongar la vida del paciente sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo, ¿no? Entonces, lo que se pretende es prolongar, se podría decir, ¿no?, de forma innecesaria el sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal. El suicidio asistido o el auxilio al suicidio es la acción en la cual una persona que sufre una enfermedad irreversible, se le ayuda para que una persona que tiene una enfermedad irreversible, alguien le ayuda a través, de repente le da orientación sobre cómo podría terminar con su vida, le puede dar hasta medicamentos, insumos, algo. Inclusive si es que el médico es quien ayuda a ese suicidio, se le llama suicidio médicamente asistido, ¿no? Existe esa figura también. Y el privilegio terapéutico es la situación en la cual el médico oculta al paciente una información porque piensa que puede hacerle daño psicológico al paciente. Inclusive, por ejemplo, si ustedes como médico tienen un paciente, sospechan que puede tener, VIH, y le piden, dicen, no, si le digo se va a estresar, puede causarle un daño psicológico, mejor le tomo calladito, y ya si sale positivo le digo, y si sale negativo ya está ahí como que si sale positivo, bueno, tendré que decirle, pero si sale negativo ya no le estresé, no lo torturé, qué sé yo. Eso se le llama privilegio terapéutico, ¿ya? Cuando ocultas información al paciente. Entonces, en este caso que vimos del niño, ya me habían dicho ustedes la respuesta, que era el encarnizamiento terapéutico. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Ya saben, chicos, indicadores. Afiancen bien lo que es la definición, las diferencias, siempre vienen esos que están en negrita son los indicadores que, por lo que he podido mapear, son los que casi siempre vienen. En lo que es categoría, ya saben, ¿no? Las categorías que realiza la actividad de internamiento es la 1-4. Y ahí como que ya me dio el tiempo para explicarles por qué le llaman internamiento y la otra hospitalización. Y ven esa palabrita UPSS, es hospitalización. Una unidad productora de servicio de salud, se puede decir que es una unidad que cumple con ciertas características de personal, de infraestructura, de equipamiento.
Si ustedes han rotado alguna vez en un establecimiento 1-4, ustedes donde está el paciente internado ven que de repente es un ambiente así, ¿no? Nada más, que tienen sus camitas, sus portazueros y nada más, ¿no? No tienen mayor infraestructura o equipamiento. En cambio, y no tienen una enfermera, ¿no? Que tiene una enfermera exclusiva para esos pacientes que están internados, ¿no? La que está de turno, ella ve a los de consulta, emergencia, hospitalización, ven todo, ¿no? En cambio, ustedes ya cuando van a un hospital, ustedes ya logran ver, ¿no? Que en hospitalización, para empezar, solamente de repente hay 3 camas por ambiente, tienen una enfermera asignada o 2 enfermeras para el servicio de hospitalización, para la unidad productora de servicios de salud de hospitalización, tienen una técnica, tienen más insumos, tienen infraestructura distinta. Entonces, por eso es que no se le puede denominar en la categoría 1-4 UPSSS, solamente es un ambiente donde el paciente se le interna, ¿no? Mientras tanto. Pero ya, si es que esa actividad de que el paciente va a estar más de 2 horas, ya se hace en un hospital con una infraestructura más adecuada, con personal más entrenado, con de repente medicamentos, inclusive para más especializados, todo eso es una serie de estándares que debe cumplir a una UPSS para ser catalogada como tal. Para estos procedimientos, por ejemplo, de categorización y de acreditación, no es que los médicos van y le toman el examen porque sí, ¿eh? Hay instrumentos para categorizar, instrumentos para acreditar también a los establecimientos de salud. Muy bien. ¿El servicio de farmacia es un órgano de línea? Sería un órgano de línea, depende, o sea, si es una institución que en un hospital podría ser considerado algunas veces como un órgano de apoyo, pero si es por ejemplo, las boticas, ¿no? Que su razón de ser, ¿no? De repente es dispensar medicamentos de calidad, qué sé yo, esa es la razón de ser de las boticas, por ejemplo, no quiero dar nombres, qué sé yo, Inca Pharma, ¿no? Imagínense, ¿no? La razón de ser de ellos es, por ejemplo, brindar acceso a medicamentos de calidad, ¿no? Que se hayan demostrado ser eficaces, qué sé yo, esa es la razón de ser, imaginemos, no sé cuál es la misión de esa botica, ¿no? Entonces, como esa es su razón de ser, el por qué existe esa organización, ahí farmacia se podría decir, sería considerada un órgano de línea. Pero en los hospitales se considera algunas veces como órganos de apoyo, y en línea sí se considera los servicios. Por ejemplo, ¿quiénes desarrollan quiénes son el motor del hospital? Los servicios, ¿no? Los servicios de pediatría, los departamentos, ¿no? Departamento de pediatría, de ginecología, de obstetricia, ellos, los que son el motor, los que permiten que funcione una institución, esos son los que constituyen los órganos de línea, ¿no? Los demás son como que soporte, ¿no? Como que ellos igual pueden funcionar porque el paciente de repente puede comprar afuera el medicamento, por eso sería como uno de apoyo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente se envía a un hospital nacional, ya. Una pregunta así, tienen cáncer y lo tienen que trasladar a qué nivel. Dicen que la respuesta era 3-1, pero si tiene cáncer, todos los cánceres van a 3-2. O sea, se pueden ir de 3-1 al 3-2 o ¿dónde se atienden? Allá, porque el Hospital Nacional son 3-1. Por ejemplo, el Loaiza. Parecía que era lo mismo. Claro, no tendría. Porque sí, inclusive me he traído ahí un cuadrito que he sacado de ejemplos, de acuerdo al RENAES, el OAISA, el 2 de mayo, que son nacionales, son 3-1. Y no podrían referirse a ellos mismos, ¿no? Claro, si uno va a referir, la definición de referencia, ¿no? Es el proceso administrativo, asistencial en el cual un establecimiento deriva la responsabilidad porque no puede a un establecimiento de mayor categoría, ¿no? Por ejemplo, si es que el 3-1 no puede resolver ese problema de salud, ¿cuál es el que sigue? El 3-2 sería, ¿no? Que sería, por ejemplo, un instituto, ¿no? De repente especializado en oncología. ¿Y una manito por ahí? No. ¿Y el 3-1 lo hace también docencia? También, o sea, hacen docencia, pero como digo, no tienen la UPSS de docencia de investigación. Esa palabrita UPSS hace la diferencia entre actividad, por ejemplo, internamiento es una actividad,
hospitalización y es una UPSS. Para que sea una UPSS, por ejemplo, tienen que, el INO, ¿no? Tiene su laboratorio, algunos se han ido al INO, tiene su laboratorio donde hacen sus investigaciones, ¿no? Que de repente un hospital 3.1 no puede tener, ¿no? Esa es la diferencia, la palabrita, UPSS. Quien lo tiene bien constituido es un 3.2 y ahí están los institutos, el INEM, el INCOR, el INO, ¿no? Todos los institutos son 3.2. Verónica Muñoz. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, el 15 es su examen, ¿no? Muchos éxitos en su examen, chicos.